Solo para partir quisiera saludarlos a todos ustedes y darles las gracias por esta invitación. Para mí es bastante importante poder conversar con ustedes, sobre todo con los compañeros de CEPA, porque nutrieron varias nuestras miradas también sobre lo que pasó durante el gobierno de Macri en Argentina, y siempre estamos atentos. Nosotros somos fervientes defensores de la patria grande, y también nos sentimos parte de ese mundo y de esa tradición política latinoamericana. Por mucho que me hayan dicho durante mucho tiempo que éramos los suizos de Latinoamérica o los ingleses de Latinoamérica, o sea, yo sé que tengo la cara de inglés, pero no, nunca fuimos criados culturalmente como latinoamericanos. Entonces, nosotros hemos estado haciendo también ese esfuerzo de poder, aparte de todas las luchas políticas que hemos llevado, también de hacer sentir eso a los chilenos, a los militantes de la izquierda chilena, que no estamos en una isla y que somos parte de este gran continente del cual hemos dado, de vez en cuando, damos noticias que son interesantes para todo el mundo. El año 70 dimos una noticia impresionante, que jamás vista y muy vanguardista para la época, que es que se elegía el primer presidente socialista y con un programa abiertamente radical de transformaciones nacionales y sociales y populares también en el mundo. Y ese fue Salvador Allende. Y hemos tenido ir y venir, pero creo que lo que ha pasado el domingo a nosotros nos deja de partida muy tranquilos con lo que hemos hecho durante varios años. Andrés ahí por ahí me echaba un poco al agua, como decimos acá en Chile, que me comentaba que sí, si bien tengo 33 años, he participado en varias organizaciones políticas, siempre ligado al mundo social, al mundo de la izquierda. Y creo que es importante hoy día poder, desde ese lugar, desde esa militancia de juventud y ya de profesional, un poco más grande, pero siempre ligado al barrio donde yo nací y crecí, que es La Pincoya, en Huechuraba, al norte de Santiago. O sea, ustedes saben que Santiago está rodeado de cerros y está como en un hoyo, y uno de los tantos cerros que hay al norte de Santiago es donde está ubicada la población La Pincoya. Y un barrio popular, la verdad. Nació de tomas, así como ustedes saben, de las tomas de la población La Victoria. En Santiago de Chile también está la población La Pincoya, que también nació como una toma. De terrenos de pobladores, de gente que no tenía casa, vieron allá espacios donde poder comenzar a construir sus sueños. Y desde ahí nosotros hemos podido ir trabajando en diversos ámbitos. Y hoy día agradezco que podamos reunirnos, porque es como el primer análisis ya con un poco menos resaca de la celebración, porque obviamente que celebramos el triunfo que tuvimos el domingo acá, porque como les decía recién a André y a los compañeros con los que me conecté antes para ver todos los temas técnicos, esto es como jugar un partido que el primer tiempo lo jugamos el domingo y ganamos 8-2. En los primeros 45 minutos vamos 8-2. Y el otro partido, la otra mitad, la vamos a jugar el 11 de abril, el domingo 11 de abril del 2021, cuando tengamos que elegir los constituyentes para ese proceso. Y ahí creo que vamos a poder ir dialogando e ir conversando sobre los resultados, sobre cómo está Chile hoy día, cómo estaba antes del 18 de octubre, y básicamente también para que podamos tener claridad de cuáles son las propuestas hoy día que marcan el trabajo que está haciendo el Frente Amplio y todo el espectro político chileno que está a la izquierda de Piñera, y que ha estado en posiciones como, por ejemplo, el partido del cual yo milito, que es Convergencia Social. Nosotros nacimos hace por lo menos un año y medio como partido legalizado, como un instrumento político, etcétera. Pero la mayoría de quienes nos encontramos dentro de ese partido hemos tenido militancias sociales y nos conocemos todos, porque todos hemos sido dirigentes estudiantiles, o hemos estado en centros de estudiantes, o hemos estado en mismas luchas medioambientales, las luchas educacionales. Y finalmente, el Frente Amplio lo que trata de hacer desde el 2017, cuando se forma,
y llevamos a Beatriz Sánchez como candidata presidencial con un programa bastante radical para Chile. O sea, entendamos que Chile hasta el 18 de octubre del 2019 es el Chile que nosotros caracterizamos como el Chile de la sombra neoliberal. Y lo caracterizamos así desde el 11 de septiembre del año 73 hasta el 18 de octubre del 2019, que es cuando comienza este octubre, nuestro octubre rojo, la revolución de octubre de Chile, parte básicamente por una sumatoria de muchas condiciones estructurales que no fueron cambiadas ni siquiera durante los 30 años de democracia que vinieron posteriormente a Pinochet. Y este agotamiento, como le llamamos, el ideario neoliberal en nuestro país, se agota por una sumatoria de pequeños estallidos de gran intensidad, pero pequeños en masa todavía, pero que tenían gran repercusión pública y política, sobre todo porque quienes lo encabezamos en ciertos momentos fuimos quienes éramos estudiantes secundarios en el 2001, quienes fuimos después estudiantes universitarios el 2006, o el 2008 con la revolución de los pingüinos, cuando terminamos con Bachelet y toda la derecha con las manos levantadas prometiendo una ley general de educación que no cumplía ni tomaba ninguna demanda de las que habíamos hecho como el movimiento estudiantil el año 2006. Lo mismo pasó el 2008 y así llegamos al 2011, donde nuevamente los universitarios junto a los estudiantes secundarios formamos el gran movimiento estudiantil del 2011, con el cual tuvimos en jaque durante bastante tiempo a Sebastián Piñera. Y gracias a eso se pudo abrir también un proceso donde con el regreso del segundo gobierno de Bachelet se puede ampliar la gratitud, o se establece la gratitud para el 60% más pobre de este país, que todavía no cumple nuestras expectativas, porque el 60% es un número todavía muy bajo, sobre todo teniendo en cuenta de que la distribución de la riqueza en este país no existe, básicamente. Desde el año 73, la acumulación del capital, y ahí los compañeros de CEPA pueden corroborar lo que yo estoy diciendo, el Estado chileno, como Estado propiamente tal, se neoliberalizó al nivel que se neoliberalizaron todos los estados posteriormente. Tiene que ver que al final lo que hace el Estado chileno es comenzar a subsidiar la riqueza de grandes grupos económicos. Y así lo subsidia a través de que en dictadura les entrega, por ejemplo, al Pinochet le entrega a su yerno de ese tiempo la concesión ad eternum del litio. Hoy día ustedes saben que el litio es, entre comillas, el combustible del futuro. Y nosotros en Chile, en Argentina y en Bolivia tenemos las mayores reservas del mundo. Y eso lo tenemos que tener en consideración porque hay personas en este momento que son grandes, entre comillas, científicos, pero son más que nada privatizadores de la ciencia, como Elon Musk, que él quiere finalmente tener a su disposición el litio que compartimos nosotros tres, el ABC, Argentina, Bolivia y Chile. Y para eso también tenemos que tener mucho ojo con lo que pueda pasar con aquello. Entonces, finalmente lo que pasa desde los 90 en adelante es que hay una sumatoria de desigualdades que finalmente nos llevan a que el 18 de octubre, y mediado entre medio con movilizaciones feministas a nivel nacional y a nivel global, lo que ocurrió con la manada en España activó y reactivó el mundo del feminismo, que siempre había estado presente en su lucha, en sus batallas, pero finalmente fue el impulso de esa corriente global que incluso llegó hasta Estados Unidos con el Me Too. Claro, que las feministas nos dieron un empujón súper grande y dieron un empujón muy grande al movimiento popular chileno. Y eso creo que fue súper importante porque el 2018 en Chile fue el año del feminismo, el año donde las mujeres llenaron las calles con sus consignas, con consignas de un ni una menos,
y con una clara crítica al sistema patriarcal del neoliberalismo en Chile, básicamente. Entonces, lo que nosotros hoy día presenciamos desde el 18 de octubre son estallidos, sí, que son violentos, no hay ninguna duda de ello. Pero hay un cantautor argentino que con mi novia lo escuchamos mucho, que se llama Antolín, y el otro día escuchamos una canción que decía, sin golpes no hay futuro. Y creemos que los golpes que el pueblo de Chile ha dado desde el 18 de octubre hasta el día de hoy, y que probablemente, y así espero que los va a seguir dando de aquí en adelante, han permitido, por ejemplo, de que nos hayan permitido sacar el 10% de nuestros fondos de pensión para paliar la crisis, luego que después de 5 meses el Estado de Chile y el gobierno de Sebastián Piñera no hubiese movido ni siquiera un dedo para entregar una transferencia a las familias, porque eso es comunismo, que el Estado le entregue plata a sus ciudadanos para que sobrevivan una pandemia en una situación de emergencia global. Para Piñera es comunismo, porque no se le puede dar, no se tiene que dar el pez, se tiene que enseñar a pescar. Todos esos mantras neoliberales que estoy seguro que tipos como Macri y Piñera, que son de la misma escuela, los pueden repetir sin ningún problema. Entonces, finalmente, la incapacidad política que tiene Piñera para gobernar, porque él es un tipo que sí, puede, en su área, que son los negocios, puede ser un tipo que es brillante y que, claro, en lo privado se puede hacer todo lo que no está permitido se puede hacer en lo privado. Y en eso Piñera ha sido experto. Y bueno, y ha hecho escuela porque tiene aliados como Macri, tiene aliados en Latinoamérica como Bolsonaro, tipos de mucha credibilidad, muy astuto y muy inteligente, que están muy a la vanguardia en el pensamiento latinoamericano. Entonces, la incapacidad de estos políticos de Piñera y de una clase política que durante 30 años no obvió básicamente los problemas que el pueblo de Chile explicaba y representaba con eso. Entonces, finalmente, lo que pasa el 18 de octubre es que lo que explota la ciudadanía por 30 pesos, finalmente. Por eso decíamos, no son 30 pesos, son 30 años, porque lo que pasa es que, sumado a todas estas explosiones, a la explotación de los recursos naturales, a tener esto de zonas de sacrificio, donde hay empresas que depredan el medio ambiente, como es en Quintero, Puchuncaví, zonas de sacrificio como Freirina en el norte, donde una planta privada de cerdos tenía a toda una comunidad oliendo a mierda 24 horas del día. Y no un día a la semana, toda la semana, todos los días del año. Y eso pasaba habitualmente en el Chile de los años 90 hasta ahora. Un Chile donde el agua no es un derecho humano, sino que es un agua que está privatizada, y quienes tienen los derechos de agua los tienen a perpetuidad. E incluso hemos sabido, y hay investigaciones de la Deutsche Welle de Alemania, sobre cómo nobles políticos de nuestro país roban agua a pequeños productores de zonas como Petorca, que es el área de Valparaíso, hacia la cordillera de los Andes, el valle que está entre la cordillera de los Andes. Y eso finalmente es una de las muestras de cómo ha operado el neoliberalismo brutal en Chile. Opera poniendo represas en sitios donde son sitios de conmemoración de los pueblos originarios, mapuche, donde se inundó sin ningún problema un cementerio indígena que tenía 500 años, miles de años tal vez, pero sobre eso se entierra la historia, sobre eso se entierra con violencia. En el Gualmapu siguen habiendo asesinatos a líderes mapuche. El año pasado, el 2017 creo, se asesinó a Camilo Catrillanca, y porque el comando Jungla, que es un comando de élite, entre comillas, de carabineros, confundió
o asesinó a esta persona por la espalda pensando que había cometido un crimen que nunca nadie supo, que nadie sabe cuál es el crimen. 2 años después de eso, todavía no sabemos cuál es el crimen porque le dispararon por la espalda a Camilo Catrillanca, que era un joven que podía ser como yo, que podía ser como cualquiera de los compañeros que nos están hoy día acompañando. Por eso también en el tema de la integración tenemos que ver cómo nos protegemos también de la influencia extranjera y sobre todo de influencias tan perjudiciales que han sido tan catastróficas para nuestro país, para nuestros países, como lo es la Escuela de las Américas, la formación de los mandos y la policía y las fuerzas armadas de nuestro continente. Porque eso siempre nos va a mantener a nosotros, que somos luchadores sociales, que somos activistas políticos, etcétera, siempre nos vamos a hacer el blanco y el foco de esas instituciones que a nosotros nos ven como enemigos y no como ciudadanos que estamos ejerciendo un derecho humano a protestar. Porque eso es finalmente lo que a nosotros nos están coartando con esto. Es decir, ok, ustedes quieren protestar, ok, pero pueden morir en eso. Y creo que eso en ninguna parte del mundo, en pleno siglo XXI, puede seguir ocurriendo. Y llegamos al 18 de octubre después de esta sumatoria de explosiones focalizadas por el tema del medio ambiente, por el tema de la violencia contra la mujer, por el tema del patriarcado, por el tema de una educación que te cuesta $25.000 por tener una carrera que después ni siquiera sabes si vas a poder ejercer esta carrera, y si ejerces, es muy probable que ejerzas siendo un precariado, parte del precariado, o sea, un contrato a plazo de corto plazo, donde no tienes seguridad social y donde no tienes acceso a ningún beneficio, ni ninguna, más que beneficio, una seguridad de que tú te pase A, B o C, tú puedas estar protegido por el Estado. Eso acá no pasa. Aquí en Chile, desde el año 73 en adelante, cada persona se tiene que valer por sus propios esfuerzos. Entonces, bajo ese campo es que ha penetrado demasiado el tema de los emprendedores, entonces, y un montón de cuestiones que nos hacen también leer un Chile que ha cambiado totalmente y que es radicalmente diferente al que había previo al 73, al que tenemos hoy día en 2020, donde hay una generación nueva de luchadores sociales, de dirigentes políticos, que sí, están endeudados por haber estudiado en la universidad y están endeudados con un banco privado, al que le cobra intereses como a cualquier mercader o cualquier persona que haga negocios, por el solo hecho de haber pedido un crédito para estudiar. Yo sé que eso para ustedes es como argentino, es como algo que les vuela la cabeza. Y es verdad, eso es lo que pasa en Chile, y hoy día tenemos más de 1 millón de personas en Chile, estudiantes, profesionales, que están endeudados con esos créditos con los bancos. Y hace poco están entrando ya en cuestiones que son de verdad surreales, incluso para un país tan neoliberal como Chile, que está mandando matones a cobrar a gente que no ha pagado el crédito con aval del Estado, que es el crédito que se utiliza. Hace un par de semanas salió una noticia que había llegado un cobrador externo a las universidades y al banco a presionar a un estudiante que no había pagado la cuota del crédito. Y lo golpeó en el lobby del edificio donde vive. Lo golpeó y lo dejó tirado y se fue. Entonces, ese es el nivel que hoy día tenemos en Chile, que es bastante complejo. Y por eso se entiende y se puede comprender también el nivel de salida de madre que tuvo Chile, tanto para la región, porque, insisto, como decía al principio, nosotros siempre hemos creído que somos más europeos que latinoamericanos y que siempre miramos por nuestra condición geográfica de estar estar separados como de Latinoamérica, creer que somos más europeos que latinoamericanos. Y finalmente, quien más nos hablaba de Chilezuela, que si votábamos por alguien que no fuera el actual presidente, no íbamos a transformar en Chilezuela, porque ese era el nivel de argumentos del presidente que nosotros tenemos hoy día. Y desde entonces
se puede explicar también como Piñera, como el tótem del neoliberalismo en Chile, y frente al cual hoy día están todas las miradas puestas sobre él, no solo por su notable incapacidad política para lograr acuerdos, sino también por su irrelevancia en este proceso político que se ha abierto desde el 18 de octubre. Piñera, como saben, es un tipo muy errático, más que a Bolsonaro, más que a Trump, se parece mucho más a Bush, en esa torpeza que tenía Bush, en esa, no sé, problemas como de control de lo que se piensa, lo que se dice y finalmente lo que se puede decir cuando tú eres presidente. Porque claro, él puede pensar lo que quiera, de lo que quiera, pero no puedes ser presidente, ir a Alemania, visitar todos los sitios de conmemoración de la Segunda Guerra Mundial y escribir en el libro de visitas un saludo nazi que quiere decir Alemania sobre todos. O sea, eso te habla de un presidente que es un tipo que no tiene cultura, es un tipo que su único afán ha sido acumular riqueza y a través de la riqueza acumuló poder, lo que le ha permitido estar 2 veces, no una, sino 2 veces siendo presidente de Chile. Y con todos los efectos positivos que ha tenido para su riqueza hoy día ser presidente de Chile. Piñera es debe ser de los 5 o 10 personas más ricas que hay en Chile. En Chile tenemos 5.000 supermillonarios que tienen más, no me recuerdo cuánto, pero supermillonarios, super ricos que les llamamos acá. Y bueno, con todo eso, esa explosión social de malestar acumulado, de esta olla presión que tenía 30, 40 años, y la olla presión le metemos la constitución de Pinochet adentro, había una olla a presión que tenía ciertas salidas, el movimiento estudiantil, los pingüinos, el feminismo, y así, hasta que ya esto no dio para más, y a partir de esta última alza de los 30 pesos en el pasaje del transporte público, los secundarios comenzaron un proceso de desobediencia civil bastante lindo y bastante alegre, que como que de cierto modo contradice también las tácticas habituales que tienen los movimientos sociales y los movimientos políticos para irrumpir en la agenda. Lo que hicieron los jóvenes que son jóvenes que tienen entre 14 y 17, 18 años, comenzar a no pagar el pasaje escolar en el metro y abrir los torniquetes, abrir las puertas para que la gente comenzara a entrar. Entonces, o sea, era la hora de salir del trabajo, ellos se organizaban, salían de sus colegios antes, y cuando la gente comenzaba a salir, iban, abrían las puertas y era metro gratis para todos, porque no podemos seguir pagando más alzas cuando los sueldos siguen siendo bajos y cuando el 50% de los chilenos gana menos de $800 al mes. El 50% de los chilenos. Y eso creo que es muy importante para poder comprender el fenómeno de cómo finalmente llegamos al domingo, en cual nosotros la opción se define se define este acuerdo entre el gobierno y sus fuerzas políticas con la oposición. Y aquí en la oposición estamos desde los izquierdistas más radicales hasta la Democracia Cristiana y el Partido Radical, que han sido en votaciones claves, siempre han inclinado la balanza hacia el lado de Piñera, hacia el lado del oficialismo. Sin embargo, también hemos podido generar cierto nivel de unidad, dejando de lado esos 2 partidos, esos casos particulares, que son partidos ya viejos, son los 2, por ejemplo, el Partido Radical es un partido que nació el año 20 y tantos en Chile, y que en eso entonces era un partido que estaba mucho más cercano al Partido Socialista, al Partido Comunista, a esas fuerzas de cambio. De hecho, hay una época en Chile que se llaman los gobiernos radicales, que fueron los gobiernos que impulsaron, de cierto modo, el modelo ICI, el modelo de sustitución de importaciones, crearon, de cierto modo, una industrialización en ese año acorde a lo que Chile tenía, y siguiendo muy de cerca lo que profesores como Presbich y grandes latinoamericanos comenzaron a producir durante esos años, donde en Latinoamérica estaba muy revuelto y el mundo completo estaba muy revuelto. Y frente a eso llegamos a este acuerdo político
entre estas fuerzas que yo las caracterizo como los pro Piñera y los anti Piñera, o los antipueblos y los pro pueblo. Nosotros estamos en los pro pueblo. Y desde ahí nosotros hemos construido igual un proceso bastante interesante de confluencia con diferentes organizaciones políticas, organizaciones sociales. Personalmente, yo milito en la Pincoya, y desde ahí hemos podido generar también un tejido social con las ollas comunes que han aparecido ahora, producto de la pandemia, y también de la crisis económica en la que estamos sumidos en Chile. Es muy probable que estamos por sobre el 20% del desempleo hoy día, y eso aún no se ha visto, no ha tenido el impacto y el efecto que debe tener cuando tiene el 20% de cesantía en un país. Entonces, el plebiscito, y pasando ya directamente como a lo que es el análisis más bien de ciertas líneas generales que me gustaría destacar, que dan también cuenta de lo que ocurre durante todos estos años. Porque efectivamente el plebiscito del domingo tenía dos opciones. Y esto se lo voy a mostrar porque esta es parte de la propaganda que nosotros hicimos para explicar el voto en la Pincoya y en las ferias y en los lugares donde recorrimos. Esta cartilla, el voto, se supone que eran 2 votos. El voto de arriba dice, no sé si se ve, ¿quiere usted una nueva constitución? Y las 2 opciones es una apruebo, por si sí, usted sí quiere una nueva constitución, y el rechazo si no quiere cambiar la constitución. Y el segundo voto, que era el más importante a mi juicio, porque era la fórmula en cual vamos a escribir la nueva constitución. Y la pregunta decía, ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? Y ahí teníamos 2 opciones, la Convención Mixta Constitucional y la Convención Constitucional. ¿Cuál es la diferencia de estas 2? Y ahí estaba también la trampa, porque efectivamente para firmar este pacto, nosotros veníamos agitando desde el año 2008 con el tema, yo personalmente desde el 2008 con el tema de la Asamblea Constituyente, y es así como conocí a Andrés, conocí a muchos compañeros de Argentina, conocí a varios compañeros de Venezuela, etcétera, que habían pasado por esos procesos, pero nosotros creíamos, y así lo hicimos cuando trabajamos en la primera campaña presidencial el año 2009 de Jorge Arrate, que era un ex socialista del Partido Socialista, militante histórico, que salió del Partido Socialista porque el Partido Socialista se había neoliberalizado a tal punto de que muchos de quienes habían sido sus luchadores históricos de los años 70 o en el exilio, hoy día estaban de directores en grandes empresas, en grandes medios de comunicación, y siguiendo a rajatabla el dictamen de estos 5.000 súper ricos sobre qué hay que hacer y sobre lo que no hay que hacer en este país, sobre lo que hay que decir y sobre lo que no se habla y que es tabú eternamente. Y también qué es el dogma. Y ahí me cuelgo de lo que decía Andrea al principio respecto de cómo en Chile también la academia tiene que hacer una autocrítica profunda, porque yo no conozco hasta el momento escuela de Chile donde se enseñe economía, que se enseñe economía que no sea neoclásica. Lamentablemente en Chile, todos quienes tenemos algún tipo de formación en el área económica, yo personalmente soy administrador público y tengo un magíster en políticas públicas, entonces he tenido una exploración por el área de la economía, y nos hemos dado cuenta de que finalmente Chile lo único que hizo fue aplicar un dogma neoliberal, no una teoría neoliberal, porque nosotros, ustedes lo saben, que también son estudiosos de economía, yo lo sé, mis amigos lo saben, los vecinos lo saben, de que el modelo neoliberal funciona solo para una cosa, que es para hacer más ricos a quienes son más ricos. Y creo que se puede sintetizar de esa forma muy, muy puntual. Entonces, este modelo neoliberal generó un modelo de exclusión, finalmente, y un modelo de marginalidad. Primero exclusión política, porque desde el 90 hasta el 2010, hasta el 2013, ni siquiera el Partido Comunista, que tiene más de 100 años de historia política en nuestro país, no pudo tener un diputado dentro del Parlamento con el sistema binominal que dejó Pinochet.
Eso en el ámbito político. Por tanto, lo que hacía el binominal era concentrar todo en dos grandes fuerzas que finalmente eran para catalogarlo hoy día, eran piñeristas con bacheletistas juntos administrando el modelo. Y claro, el modelo durante 20 años lo administró la concertación o el bacheletismo, si lo llamamos ahora. O Bachelet no tiene la culpa de tener esos amigos, yo lo tengo bastante claro, pero lo vamos a caracterizar de esta forma. Es el concertacionismo de los 90, las figuras como Ricardo Lagos, figuras como Patricio Elwin, muy dadas más que a la disputa política, muy dados a la aristocracia política. O sea, nosotros vamos a resolver este tema del pueblo sin el pueblo, porque el pueblo no sabe cómo se tiene que gobernar. Nosotros, como llevamos 200 años siendo los líderes y siendo la élite de este país, nosotros sí sabemos lo que hay que hacer. Ustedes sigan nuestros designios porque nosotros para eso somos los políticos que le ganamos a Pinochet. Y eso finalmente generó un perjuicio para la participación política en nuestro país. Generó que los sindicatos llegaran, hoy día hay menos sindicatos de los que habían durante la dictadura en Chile. Tienen menos poder, los sindicatos hoy día se llevaron a la unidad más básica, que es como la empresa, donde solo ahí pueden negociar uno a uno entre el trabajador y el empleador. O sea, la capacidad de diálogo y de negociación que tiene un trabajador individual frente a su patrón es nula. Eso todos lo podemos saber. Es como enfrentar a David y Goliat, pero sin una onda. Y finalmente, todas estas cosas, como yo les voy tirando así de pasada, me hacen recordar por qué llegamos al tema de que la única salida para esta crisis y este modelo neoliberal era la Constitución, porque finalmente lo que hacen las constituciones es que imprimen un espíritu que los abogados le llaman el espíritu de las leyes a la Constitución, y la Constitución, siendo la madre de todas las leyes, era una madre pinochetista, era una madre dictatorial, y más que madre, para hacerle juicio a la historia, es un padre, la Constitución de Pinochet es un padre machista, pinochetista, fascista, asesino, y sobre todo eso, y lo que más le duele a los pinochetistas es que Pinochet fue un ladrón, un saqueador, que se robó todo lo que se pudo robar mientras fue dictador en Chile. Y eso es, aparte de ser un tirano, aparte de ser un violador de derechos humanos, Pinochet es un ladrón, y el ladrón de plata que es del Estado, y que está financiada por los impuestos de todos los chilenos. Ese es Pinochet para mí. Aparte de todo lo que todos sabemos, también es un ladrón, y un ladrón de poca monta, porque tenía como 20 identidades falsas, mezclando sus nombres, Pinochet, Augusto, José Ramón, Daniel López, todo para poder seguir alimentando su ego y su riqueza a costa del Estado y el poder que había construido a sangre y fuego, con el apoyo y el empujoncito nada despreciable que tuvo de la CIA y Estados Unidos para derrocar a Allende. Y para nosotros, así como terminamos la dictadura, porque claro, Pinochet siguió siendo capitán general del Ejército de Chile hasta el año 96, o sea, 6 años después de que terminó la dictadura, nosotros todavía teníamos en todo acto democrático oficial sentado a Pinochet entre medio de los jueces de la Corte Suprema, de los senadores, de los diputados, de los alcaldes, de los carabineros. Estaba Pinochet ahí como un señor. Y cuando termina y entrega finalmente, cuando él decide que ya no va ¿qué iba a decir? Gerente general del Ejército de Chile, finalmente él pasa automáticamente, porque la ley así lo establecía, a el Senado como senador vitalicio designado a dedo. O sea, usted por el solo hecho de haber sido comandante en jefe del ejército, y usted por ser, tiene asegurado un curul en el Senado. Vitalicio, hasta que el día que se muera. Y ahí es donde las cosas nuevamente se ponen más y más calientes, porque Pinochet
lo mezclo con Piñera porque en esos años Piñera era un ferviente defensor de Pinochet. Hay unos videos dando vuelta por ahí en YouTube donde Piñera les reclama a los ingleses que los ingleses devuélvanos a Pinochet, que lo vamos a juzgar acá en Chile, etc. Y en esa trenza por salvar a Pinochet hay involucrados tipos que yo sé que ustedes también conocen, como José Miguel Insulza, que fue líder de la OEA, pero antes de eso fue ministro del Interior de Ricardo Lagos. Justo en ese año, cuando Pinochet era senador, viaja a Inglaterra a operarse y cae en la London Clinic, lo toman detenido en la London Clinic y comienzan las alarmas del Partido del Orden en Chile para poder rescatar a Pinochet, porque era poco menos una afrenta internacional lo que estaba haciendo el juez Garzón de querer extraditar a Pinochet para juzgarlo en España desde Inglaterra sin preguntarle a Chile. Entonces, eso para Ricardo Lagos era un problema de soberanía, etc. Ojalá hubiese sido así cuando se trataba de cuidar los recursos naturales, del cobre, etc. Pero no, prefirió darle la instrucción a Insulza para que rescatara a toda costa a Pinochet. Porque en ese momento también Lagos estaba con la soga al cuello porque un par de años antes se había descubierto una red de corrupción bastante grande en el Ministerio de Obras Públicas del gobierno de Lagos. Entonces también eso le generaba a Lagos problemas con la negociación que estaba haciendo para salvarse de la acusación que le estaba haciendo la UDI, el partido de Pinochet, a Lagos por el tema de corrupción. Y así es como el 2005 se llega a las últimas modificaciones grandes que tuvo la constitución de Pinochet del 80. La constitución de Pinochet del 80, en el 2005, a partir de este acuerdo político entre Ricardo Lagos, como el gran tótem de la concertación, con el otro gran tótem de la derecha, que era Pablo Longueira en ese momento. Pablo Longueira después se retiró de la política antes de que saliera publicado de que él había recibido coimas de muchas empresas para legislar en favor de esas empresas. Y ese iba a ser el candidato presidencial de la UDI para competir la Bachelet el año 2013, perdón, y desde ahí desapareció porque lo iban a meter en cana. Pero en 2005 él era la figura principal que tenía la derecha con la que Lagos dialogaba, y eso fue parte de todo el teje-maneje que se hizo tras bambalinas y como habitualmente la elite solucionaba estos problemas que eran puertas adentro. Y el 2005, claro, se terminan con ciertos enclaves autoritarios que todavía en 2005, 25 años después de que Pinochet había promulgado la Constitución, y las modificaciones, si bien son importantes porque, por ejemplo, nuevamente someten a la autoridad en la Constitución, someten a las Fuerzas Armadas bajo la tutela de los civiles y del gobierno y de las autoridades electas democráticas por el pueblo. Son subordinadas y no deliberantes las Fuerzas Armadas. Sí, es un tema que, pero básicamente hasta el día de hoy es un juego de máscaras, porque nadie se puede meter a la caja negra que es el ejército, ni siquiera ahora de que hace 2 años nos enteramos de que 2 generales tenían una vida de lujos, pero como si fueran Ricky Ricón, que se compraban autos de último modelo de lujo, Mercedes, Lexus, de ese tipo de autos estoy hablando, que viajaban habitualmente en misiones militares, pero se iban de vacaciones y estaban 3 meses dando vueltas al sudeste asiático con todos los gastos pagados por el ejército. Ni siquiera por su sueldo, sino gastos por el ejército, pasajes de avión por el ejército, plata para comer del ejército, plata para ir a los malls, a los restaurantes, etc. Todo desde la arca fiscal. Y aún así, sigue siendo una caja negra lo que pasa dentro del ejército. Y bueno, las modificaciones del 2005 fueron resistidas por un movimiento bastante amplio que exigía en ese momento
una nueva constitución, pero no sabíamos muy bien cuál podría ser el mecanismo. Entonces, ahí la experiencia de lo que pasó en Venezuela, de lo que pasó en Bolivia, de lo que pasó en Ecuador, de lo que pasó en Colombia en los 90, la Convención Constitucional para las Reformas que ustedes hicieron en el año 94, como que nos fueron abriendo diferentes caminos, y ya había ciertos intelectuales en nuestro país que planteaban la necesidad y la urgencia de hacer una asamblea constituyente, porque era la fórmula donde se aseguraba la participación del pueblo antes, durante y después de la construcción de ese nuevo marco regulatorio de nuestra vida política y de nuestra vida social. Y porque finalmente la Constitución lo que hace es eso, articula diferentes visiones o diferentes actores de un país y los pone bajo un marco, un techo legal que es justo y es igualitario para todos. Sin embargo, la Constitución del 80 hasta ahora lo que más beneficia es a la iniciativa privada y también, por sobre todo, el principio de propiedad, de propiedad privada, que es muy fuerte y que creemos que va a ser uno de los temas más importantes a debatir en la Convención Constitucional, sobre todo considerando los niveles de desigualdad que hay en Chile, que son altos, no son de un país de OCDE, porque sí, se dice que tenemos $25.000 per cápita mensual, pero eso efectivamente no es. Yo todavía estoy sacando la cuenta cuánto me deben por esos $25.000 per cápita que yo no he recibido en estos 33 años. Ojalá, a lo mejor no estaría acá, estaría con Macri en algún paraíso fiscal echándome aire. Y bueno, nosotros terminamos con la constitución de Pinochet en este partido que yo le llamo con mucho cariño y también muy burlándome básicamente de las personas del rechazo. No, yo sé que es muy poco republicano, pero tengo el derecho de poder reírme, buscarle también una salida un poco más alegre a todo este proceso. Y lo que pasa el 18 de octubre del 2019, primero es una fuerza política que nunca habíamos visto en Chile. Niveles de violencia policial que nos recordaron, y a nuestros viejos y a nuestros abuelos recordaron lo peor de la dictadura. Y que hoy día nos tiene también, de cierto modo, muy preocupados porque hay muchos compañeros que han decidido salir del país porque han sentido que están siendo perseguidos, porque hay muchos policías de civil que están en diferentes lugares. De hecho, me enteraba que en República hace un barrio universitario, que ha sido ha estado muy movilizado desde el 18 de octubre. Desde un edificio le dispararon a un compañero un postón de acero en el cuello y lo tuvieron que operar. Por eso el hecho de estar celebrando el domingo que había ganado la apruebo y la opción de la Convención Constitucional. Entonces, eso también es para que vean cómo el nivel de fascismo en este país también está desatado producto de lo mismo, de que vemos que no hay ninguna solución a la urgencia de civilizar las Fuerzas Armadas, de civilizar Carabineros. Pero el domingo cambia radicalmente el escenario en Chile. Si ya el 18 de octubre pasado generó una oleada de protestas nunca antes vista, que no solo pasó en Chile, porque pasó también en Ecuador, entre medios vino el golpe de Estado a Evo Morales, cuando nosotros aquí estábamos en llamas, sigue la guerra legal contra Correa, etc. Entonces Latinoamérica aún así ha estado muy golpeada noticiosamente durante este último año. Más allá en Colombia, lo que pasó también hace un tiempo. Entonces, finalmente toda la región está sometida también a un proceso de transformación y de pugna ideológica que es súper importante. Y ahí rescato absolutamente lo que pasó este domingo también con Bolivia. Que vuelva el MAS, que vuelva Lucho Arce y David Choquehuanca a liderar el MAS después de un golpe de Estado, es algo que nunca había pasado en Latinoamérica. O sea, nos derrocan, ya se instala un gobierno de facto, todo, hacemos algo por aquí y por allá, pero en el momento de las elecciones, aún con todo lo que quisieron hacer en contra del MAS,
triunfa la opción del MAS, a la cual le habían dado un golpe de Estado hace menos de un año. Entonces, es bastante paradójico lo que está pasando también en Latinoamérica. Y obviamente ahí, obviamente caen en este gran saco, lamentablemente, tipos como Bolsonaro, tipos que reniegan de todo lo que habían hecho antes, como Lenin Moreno. No voy a hablar de Piñera porque ya sería mucho. Qué bueno que Alberto Fernández y Cristina pudieron ganar, también recuperar el gobierno, y que Macri finalmente sea una pesadilla larga, sí, 4 años, pero por favor, yo entiendo que Macri es muy probable, por su afán de estar siempre ganando, que lo tiene también como buen especulador, como lo es Piñera, es probable que vuelva en cualquier momento. Entonces, por favor, ojo con eso. Y creo que ahí el CEPA ha sido bastante importante con su análisis, por ser la vanguardia en la que estuvo, de cierto modo, en contra, con evidencia científica, respecto de lo que pasa sobre la gestión de Macri. Entonces, ahí creo que es importante también mirar este proceso de lo que pasó en Chile, que si bien el apruebo, como digo, ganó 8-2, ese sería como el resultado futbolero, porque el apruebo finalmente ganó con un 78% contra un 22%, 21,9%. Entonces, por eso lo aproximamos y queda en 8-2. Ese es el resultado que tenemos hoy día. Le ganamos 8-2 a Pinochet, a Jaime Guzmán y a todos los defensores del modelo. También le pegamos su patada en la canilla a Brigham, si es que está en el cielo, o yo creo que está más por allá abajo, pero habría que verlo. Le pegamos también un codazo a los defensores del neoliberalismo que en Latinoamérica siguen. Yo he visto que hay un tipo en Argentina que es economista, pero que es un gritón que está todo el día gritando. Y me parece muy extraño, sobre todo porque Argentina se caracteriza por tener economistas que son respetados y respetables, pero hay tipos como este que he visto por ahí en YouTube y me han llegado algunos memes, que es bastante paradójica la forma en cómo el debate. Entonces, me alegra mucho y nos tranquiliza también de que podamos tener, de cierto modo, ojos puestos en lo que estamos haciendo nosotros. Y ahí me gustaría pasar ya como, de cierto modo, a hacer como envolver lo que he estado diciendo con lo que viene ahora. Elegimos entre la convención mixta y la convención constitucional, ¿Cuál era la diferencia? La convención mixta iba a estar compuesta 50% por personas elegidas popularmente, a través de las elecciones populares, y el otro 50% iban a ser diputados. Actuales diputados o senadores que estuvieran actualmente siendo legisladores. Entonces, de partida teníamos un problema porque no sabíamos y no se había legislado nada al respecto. Entonces, de haber ganado la comisión mixta el domingo, hoy día no sabríamos qué tendríamos que hacer. Solo sabríamos que en algún momento se tiene que elegir 50% de personas y hay que designar el 50% de parlamentarios en ejercicio para que se haga y se arme la convención constitucional mixta. Y por otro lado estaba la convención constitucional a secas. La convención constitucional a secas es básicamente una asamblea constituyente. Básicamente una asamblea constituyente como las conocemos todas en Latinoamérica. Sin embargo, en Chile, y producto de la oleada feminista que tuvimos, hay un equipo muy interesante de la red de politólogas feministas, que ellas finalmente lo que hacen es desarrollar un sistema que es súper innovador, que no sé si es el método de las listas para la convención constituyente. Los partidos van a tener que inscribirla. La cabeza de la lista, una mujer, un hombre, mujer, hombre y todo, con el objetivo de asegurar primero que las listas sean paritarias, 50% hombres, 50% mujeres. Sí, puede variar 51-49, pero la regla es 50-50 y así está escrito y así tienen que hacerlo todos los partidos que se vayan a presentar con candidaturas a la convención constituyente. Eso nos va a permitir conformar una asamblea constituyente con mitad de mujeres y mitad de hombres. Eso
y perdonen las mujeres que yo pueda decir esto, eso es feminismo, porque es el mismo derecho que tienen los hombres, lo tienen las mujeres, para imaginar, construir y crear una nueva constitución que nos sirva de aquí para el futuro. Y eso creo que en ninguna parte del mundo hasta el día de hoy se ha hecho, donde una constitución es, primero, se pregunta de entrada si queremos o no queremos cambiar una constitución, si, cuál es el mecanismo, si elegimos cierto mecanismo vamos a tener paridad, lo que nos va a llevar a tener una constitución por primera vez que puede tener perspectiva de género o ser la primera constitución feminista del mundo, si lo queremos mirar de otra forma. Entonces, eso hoy día como que a Chile lo saca de esta sombra que hemos estado por 40 largos años y de nuevo nos pone como a imaginar procesos nuevos, a imaginar nuevas formas de administración del poder, a imaginar nuevas formas de organizarnos como organizaciones políticas, organizaciones sociales, y también de dar un avance en lo que muchas veces nosotros pecamos, que es el tema de la atomización en la izquierda. Entonces, ante este escenario que se abrió el domingo, nosotros estamos planteando varias cosas y que tiene que ver con todo este diagnóstico que yo les he hecho respecto del Chile, cómo ha sido Chile durante la oscuridad neoliberal desde 1973 hasta el 2019. Efectivamente, desde el año 90 en adelante tenemos democracia, elegimos constantemente nuestras autoridades, pero es una democracia de muy baja intensidad, como dicen los politólogos, donde nosotros nos definimos más que el alcalde que queremos o que podemos elegir, los concejales, los diputados, los senadores, etcétera, pero a nosotros, los presidentes, a nosotros nunca nos van a preguntar, por ejemplo, si hay una empresa contaminante en nuestra comuna, no nos van a preguntar si hay que instalarla o no, la van a instalar. Y lo más probable es que cuando la instalación esté hecha y la planta esté funcionando, funcione mal, y ahí recién puedan decir que van a estudiar si esa planta puede estar ahí o no, y mientras va a seguir funcionando. Porque eso es lo que ha pasado en lo que yo les comentaba en las zonas de sacrificio. Y aquí viene algo que creo que es muy importante, que nosotros como miembros y habitantes del cono sur de Latinoamérica, tiene que ver con el futuro. Nosotros, personalmente, mi formación es como administrador público y con una especialización y una maestría en políticas públicas. Y por esas cosas de la vida he podido conocer varios sistemas de trabajo por mi misma profesión. El que partí recién saliendo de la universidad fue en una consultora en la que hacíamos planes de desarrollo comunal, diseño de planes de desarrollo comunal, que es como, no sé cómo ustedes lo llaman, creo que son como los municipios, tienen que tener un instrumento de planificación y nosotros lo que hacíamos era hacer estos instrumentos de planificación de forma participativa desde la etapa cero hasta que se comenzaba a implementar. Y eso te permite conocer diferentes realidades. Yo pude conocer ciudades que están más cerca de Argentina que de Chile, perdidas en la cordillera en el norte, en el sur donde hay territorios mapuches que conviven con comunidades mapuches urbanas, en Santiago los sectores de la periferia, en el sur en San Bernardo, etc. Y eso nos va generando también una visión de cómo las cosas van funcionando y cómo puede hacer partícipe a la ciudadanía de diferentes procesos de planificación. Y hacer efectiva una planificación, un proceso de planificación y participación que sea vinculante. Eso ya no existe en Chile. Y eso también me llevó a darme cuenta de que la gente en Chile tiene muy clara cuáles son sus problemas. Y si hoy día tenemos estos resultados es porque hay 18 de octubre de por medio. Porque lo que pasó el 18 de octubre, esa explosión social, que fue violenta, sin duda, por primera vez en la historia de Chile, tal vez el grueso de la población de Chile comenzó a apoyar la violencia. Y hay una encuesta que salió hace un par de semanas donde el 55% de los chilenos está a favor
y ve con buenos ojos la violencia que se ejerció el 18 de octubre en adelante por parte de los quienes protestaban, porque fue la única forma de que se destrabaran un montón de cuestiones. Entonces, por eso decía al principio que sin golpes, sin movilización, sin remesón a la estructura elitaria de nuestro país, no hubiese habido nada de lo que tenemos hoy día. Y el futuro, ¿qué es lo que viene? Yo personalmente me voy a presentar como candidato por el Frente Amplio en un sector popular donde la derecha ha hecho y deshecho a través de sus líderes durante muchos años. Son sectores populares donde la dictadura jugó un papel de represión bastante importante, donde hay muchos mártires, muchos detenidos desaparecidos. Incluso hay un par de jóvenes que han sido asesinados por la policía en democracia. Una de ellas es Claudia López, que era una estudiante de ballet que hacía trabajo comunitario en la Pincoya y que fue baleada también por los pacos en los 90, en democracia, entre comillas. Y nadie sabe quién la mató, nadie sabe, no hay ningún juicio. Entonces, son cosas que a nuestra gente, a quienes somos miembros del pueblo y somos gente del pueblo, trabajador de Chile, nos violenta absolutamente. Porque nosotros en las periferias siempre hemos tenido que convivir con el narcotráfico y siempre hemos tenido que convivir ahora también con la violencia policial, con el seguimiento que han hecho los carabineros, por ejemplo, a líderes sociales y los asesinatos de extrañas circunstancias de mujeres que son reconocidas luchadoras sociales como Macarena la Negra, Macarena Sepúlveda. Entonces, ese es el Chile que tenemos. Si bien afuera se ve como un Chile que es ordenado, que, les vuelvo a repetir la talla, son los ingleses de Latinoamérica, es un país que está bastante, tiene una imagen que es bastante borrosa de lo que es la realidad y lo que se muestra afuera, lo que se muestra para Chile, porque Macri siempre utiliza de que Chile es el ejemplo. Es el ejemplo, sí, pero el ejemplo el que no debemos seguir, que no debe seguir ningún país. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para el futuro. Personalmente, cuando vayamos a la constituyente, si todo sigue así, nuestro compromiso es un compromiso para comenzar a desmontar el neoliberalismo. Y eso lo vamos a hacer a través de cuestiones bien que creemos que son estratégicas. Para mí, personalmente, el tema de la ciencia pública creo que es súper importante y ahí rescato mucho lo que hicieron durante la década ganada ustedes con CONICET. Si hoy día Argentina puede estar dentro de la cadena global de producción de la vacuna contra el COVID, es básicamente porque Néstor y Cristina invirtieron en ciencia, y invertir en ciencia es invertir en futuro. No es invertir ahora para gastar una lucas en construir un laboratorio. No, es construir pensando que ese laboratorio, que esa cajita donde se van a meter ciertos científicos a estudiar una cajita negra, eso va a permitir abrir futuros. Y hoy día lo que nosotros estamos planteando desde el Frente Amplio, desde Convergencia Social, desde la Pincoya, es que tenemos el espacio y la oportunidad y el derecho de abrir y recuperar los futuros posibles que la dictadura a nosotros nos cortó. Aparte de cortarnos compañeros, de asesinar, de torturar y de todas esas barbaridades que cometió la Pinochet en nuestro país y se siguieron cometiendo más adelante, lo que nosotros queremos es generar una integración basada en la ciencia, basada en las necesidades que tienen nuestros territorios. ¿Por qué no pensar hoy día, con todo lo que está ocurriendo con la pandemia y el coronavirus, en generar enlaces productivos entre nuestras naciones? Argentina, retomo el tema del litio. Argentina, Bolivia y Chile tenemos litio. ¿Por qué no pensar en hacer una gran industria latinoamericana de litio, pero saquemos de cierto modo también las pasiones chauvinistas que a veces también tenemos nosotros como sectores de cambio respecto de que yo tengo la razón o yo tengo... Eso yo creo que ya pasó. Tenemos que entrar en la era de la cooperación y de la integración latinoamericana y de la colaboración, porque es la única forma en la que vamos a poder sobrevivir a lo que está pasando en el mundo. Porque nosotros como chilenos sí podemos tener los parques nacionales del sur protegidos, podemos tener el mar, pero si el cambio climático no va a hacer el quite a la región porque Chile esté haciendo A, B o C, lo mismo con Bolivia,
nos va a pasar por encima todo. Y también es una cuestión de humanidad que nosotros estamos planteando de, tenemos esta realidad, tenemos este gran problema, y la pandemia también nos ha demostrado todo lo que el capitalismo moderno o la modernización capitalista nos ha enseñado o nos ha dicho que lo que es realmente lo que pasa es todo lo contrario. Vemos que no hay Estado que pueda hacerse cargo, en Chile por lo menos, de la salud de su población. En Chile tenemos más de 17.000 muertos por COVID. Es una cifra bastante alta y estamos dentro de los países con mayores contagios. Y además de eso tenemos un sistema de conteo que ha sido bastante paupérrimo porque lo han cambiado cuantas veces han querido con el único objetivo de poder mostrar una realidad un poco menos grave de la que efectivamente estamos viviendo. Porque hay cálculos que hemos hecho y algunos compañeros que se dedican a la ciencia de datos y han estudiado mucho el tema de los datos del COVID en Chile, señalan que para que nosotros hubiésemos llegado en agosto a 10.000 muertos por COVID, en Chile deberían haber habido 2 millones de contagiados al mismo tiempo. Y con 2 millones de contagiados al mismo tiempo tú no hay sistema de salud que te pueda dar. Entonces, los datos que nos han entregado, así como les mencionaba al principio que no sabemos cuántos chilenos somos, porque el gobierno de Piñera hizo un censo donde no pudo contar si éramos 17.339.000 o 18.092.000. Entonces, esa es la magnitud también del mundo del chileno, del mundo del Chile en el cual nos hemos movido últimamente. Y finalmente, por último, nosotros creemos que es el momento de pensar en el futuro y de abrir realmente los caminos desde Chile, en Latinoamérica, en el mundo, de modo de que podamos rescatar toda esta intensidad, toda esta fuerza que ha habido con el movimiento popular chileno, que permee todo lo que está pasando en Latinoamérica también, porque nosotros nos sentimos parte de lo que pasó en Bolivia. Tuve la oportunidad de conversar con amigas bolivianas y les transmití que estábamos muy preocupados, pero a la vez, como estábamos entre el domingo del plebiscito y el domingo de Bolivia, estábamos mitad y mitad, pero más acá, y nos alegramos mucho de lo que pasó en Bolivia, lo que pasó con Alberto. Ojalá que en Ecuador se revierta la tortilla, y lo mismo en Brasil, porque creo que es la hora en que podamos ir nuevamente pensando en esta nueva Latinoamérica, en la Latinoamérica futura.